material que creo podría ser de ayuda a todos los participantes y vamos a entregarlo. Es un libro, revista, acerca de lo que creían nuestros ancestros en cuanto al mensaje adventista. Es un material que muchos lo conocen ya, que se llama ¿Qué creían los pioneros? ¿Lo conocen? Vamos, levanten la mano los que lo conocen. Muy bien, como hay muchos que no lo conocen, vamos entonces a entregarlo. El tema que vamos a presentar en esta ocasión es de una serie que hemos ya hablado en el pasado, de cómo nuestra religión adventista ha sido cambiada. Y es la historia no solamente de la iglesia adventista. Pasó de la iglesia primitiva cuando se transforma en iglesia católica en Roma, pasó con las iglesias protestantes y no solo la sección, también ha ocurrido con nuestra iglesia adventista. Yo quisiera hablar un poquito, antes que estemos en el tema, porque el tiempo corre, de cómo conocimos el tema que para mí, después de la conversión, para mí es el tema que más bendición ha traído a mi vida. Hay una persona que fue la que tradujo este material, fue editado en inglés, y fue la que tradujo este material de nombre, de apellido Dominics. Él es un cubano americano. Y fue el medio que Dios utilizó para que yo llegara a este mensaje. Y déjenme decirle que los caminos de Dios son misteriosos. Han pasado 21 años y todavía yo no conozco a esa persona personalmente. Yo estaba trabajando en Brooklyn como pastor asistente y un anciano de iglesia viene y se acerca a mí y me dice: mire, pastor, revise este material que nos llegó, a ver cómo usted lo ve, y luego hablamos. Yo recibo el material, le saco fotocopia y comienzo a leer lo que este hermano me ha dado. Yo le devolví el original a este hermano. Es un anciano dominicano de la iglesia que ahora está de vuelta aquí en Dominicana. Y esa información que se le enviaron a él y que me lo facilita a mí, yo comencé a leer. Y cuando comienzo a leerlo, esto me impactó y me asustó. Porque comencé a leer cosas que yo nunca lo vi en la universidad cuando estudié teología. Y yo lo puse a un lado porque me molestó, me intranquilizó. Pero lo poco que leí no dejó mi mente tranquila. Y volví y retomé el material y comencé a leer, esta vez ya con más seriedad. Y comencé entonces a cotejar y analizar todo lo que allí se decía. Y dije: wow, pero ¿qué es esto? Esto no es lo que la iglesia está predicando, lo que estamos predicando. Y allí me puse en contacto justamente con lo que le estamos entregando, lo que creyeron nuestros pioneros. La palabra pionero, para los que quizás no manejan mucho el término, significa los primeros adventistas. De ahí pionero, los primeros adventistas. Lo que creyó esta iglesia en sus orígenes, en su fundación. Entonces yo vi un contraste y digo: pero esto no es lo que predicamos, esto no es lo que se me enseñó en la universidad. Y comencé un viaje de estudio, comencé a adquirir algunos libros antiguos, que ahí en Nueva York pude adquirirlo, Jaime White y libros así. Y entonces, a los pocos meses, quizás unos 2 meses, yo estaba aceptando este mensaje. Después que yo ya estaba claro con este mensaje, lo compartí con mi esposa. Me dijo: no, ya vienes tú con algo nuevo, tú estás loco, siempre investigando algo. Me rechazó. Y yo le dije: toma tu tiempo, a mí me llevó mi tiempo, y después hablamos. Y déjeme decirle que para ella fue más rápido que para mí. Aceptó el mensaje. Después, hablamos con otra cuñada que vivía con nosotros también, y lo mismo, le presentamos el material. Lo mismo dijo: tú estás loco, siempre investigando algo nuevo allí. Y ocurrió también igual que mi esposa, aceptó el mensaje. Poco a poco yo comencé a estudiar donde vivíamos, vivía frente a la misma iglesia Adventista del Faro. Y allí comenzamos a estudiar, en donde vivía en el apartamento, y se reunían sábado a la tarde muchos hermanos. Incluso habían pastores, algunos pastores que no estaban trabajando en el ministerio, pero que trabajaban allí en la iglesia del Faro, la iglesia hispana de Brooklyn. Y este mensaje comenzó a difundirse y comenzó el bochicheo que llegó a la administración de la iglesia. Yo era pastor asistente, no el pastor titular, pero había grandes riesgos para mí.
porque uno aspiraba que un día usted estuviera al frente de la iglesia, del distrito. Yo trabajaba en varias iglesias, tenía unas 3 iglesias de ese distrito, que no es muy común tener muchas iglesias allí. Y yo trabajaba en semana de oración, dando seminario, y los hermanos pues respondían a lo que nosotros presentábamos. Sin embargo, llegó la información al pastor titular, y yo te digo lo que pasó allí. Me llamaron la atención, me hicieron una reunión conmigo privadamente, y me dijeron, si lo que tú has investigado crees que es la verdad, te sugerimos que tú te comuniques con la conferencia y presentes el mensaje allá. Yo le dije, pastor, yo sabía que estaba allá en la habitación, ya ellos conocen este mensaje, porque yo me he encargado de ver también material a ellos. Ellos conocen este mensaje. De todas maneras, el proceso normal que conocemos la iglesia adventista continuó, e hicieron una reunión ya con más seriedad, donde me estaban ya invitando para participar en una reunión administrativa, y eso ocurrió en poco tiempo. Eso ocurrió en poco tiempo, fue rápido. Sin embargo, yo continuaba con mis estudios cada tarde, los sábados, y como estaba trabajando todavía en la iglesia, hicimos un bautismo que yo dije, vamos a experimentar lo que pasa aquí. Yo era el encargado de la clase bíblica en esa iglesia, para las visitas de la escuela sabática. Y yo dije, voy a experimentar con personas que no tienen teología adventista, a ver cómo es la recepción del mensaje. Y allí presenté quién es Dios a personas visitantes no adventistas. Y déjenme decirle que lo comprendieron. Digo, pero si esto es así, hermano Flores, es así como te lo está presentando. Dios es un ser que tiene un hijo. Miren, déjenme decirle que fue algo sencillo para ellos. Y yo comprendí allí que este mensaje, cuando no hay una plataforma en tu cerebro, no hay una teología sembrada aquí, es bien sencillo comprender este mensaje, porque está revelado en la Biblia. Y al poco tiempo hubo un bautismo en la iglesia, y yo hice un bautismo, como indica el Nuevo Testamento, en el nombre de Jesucristo. Ellos no lo notaron. Yo conservo la foto de ese último bautismo que me permitieron hacer en esa iglesia. Al poco tiempo, en una reunión meditativa de sábado, allí pues se me permitió hablar. No querían hacerlo al principio, pero un hermano se puso de pie, que ni siquiera estaba creyendo lo que yo estaba predicando. Pero un hermano dijo, bueno, el pastor Flores estaba aquí trabajando con nosotros, es justo que se le permita comunicarse a toda la iglesia qué es lo que está enseñando. Así que se me permitió, yo hablé, lo presenté brevemente el mensaje, y allí llevaron a votación que yo fuese desfraternizado. En esta ocasión no incluyeron a mi esposa, mis hijos estaban pequeños en ese entonces, estamos hablando de 21 años atrás, y efectivamente se tomó el voto, y déjeme decirle que de una iglesia de casi 200 miembros, 13 personas votaron para que yo fuese desfraternizado. Así que el voto se le cayó, no pudieron ese día borrarme. Y el pastor se sintió defraudado y dijo, aunque la iglesia votaba a favor del pastor Flores, esto no se queda aquí. Y ya ellos sabían que es lo que estaba indicando, que iban a apelar a la conferencia. Y así fue. Del sábado al jueves siguiente, ellos se comunicaron con la conferencia e hicieron una reunión clandestina. Es decir, no me lo comunicaron a mí para que yo estuviera presente otra vez. Y el jueves por la noche, de sábado al jueves, vino el presidente hispano de la conferencia y me desfraternizaron. Y yo me enteré porque un hermano me comunicó lo que había pasado. Y hasta la fecha estoy esperando que me envíen la carta de por qué me fraternizaron. El manual dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Incluso hasta las leyes humanas son así, no dicen eso. Pues me juzgaron el sábado y como a Cristo el jueves por la noche. Y allí fue donde fuimos desfraternizados por creer que Dios es un ser y que ese único Dios tiene un hijo, nuestro Salvador. Es algo bien sencillo, está en la Biblia, pero esto no es lo que se está predicando en la iglesia adventista hoy día. Poco tiempo después hicieron una reunión donde juntaron todos los distritos en la iglesia del Faro, y allí trajeron al director de investigación mundial, al pastor Ángel Rodríguez. ¿Has escuchado de él? Muy bien. Él es puertorriqueño y en ese entonces estaba al frente de ese departamento. Y allí participamos también, Edison estaba allí ese día, y Dios hizo un milagro, mis hermanos.
porque la idea era poner a todas las iglesias claras que lo que estábamos enseñando era una herejía. Y el pastor habló, que hizo su exposición. En una ocasión yo levanté la mano y cité allí a Juan 17:3 y dije mi opinión, algo breve, y el pastor quiso callarme. Y una hermana que yo no conocía, una doctora, que ni siquiera estaba estudiando el tema, se puso de pie y dijo: pastor, un momentito, lo que el hermano Flores está indicando pareciera que es así, porque dice allí Cristo al único Dios. Entonces, y el pastor Ángel Rodríguez quiso callarla a ella. Pero déjenme decirle que se levantó un movimiento con esa expresión de esta hermana, esta doctora que habló. Se levantó un movimiento, y luego que terminó la reunión, era una reunión informativa para prevenir lo que estábamos enseñando, ya yo estaba borrado, pero yo participé porque hermanos me invitaron a que participara. Y muchos de esos hermanos se acercaron con nosotros y comenzamos a estudiar entonces en privado. Fui borrado en agosto del 2003. Y en octubre comenzamos a publicar una modesta, sencilla revista. Y con esa revista todavía el internet apenas estaba comenzando. O sea, no era tan conocido, no existía Facebook así como lo conocemos, no existía, apenas estaban comenzando esos medios que hoy conocemos, esas redes sociales, así que todavía se usaban mucho los medios de la comunicación escrita y comenzamos a divulgar esta revista. Y esta revista llamada El Heraldo del Hablar Decente, con un papel modesto que yo mismo lo hacía en la casa con fotocopiadora, lo imprimíamos y comenzamos a enviarlo a Centroamérica, Sudamérica, España y Australia. Y mis hermanos, de una forma modesta y sencilla, este mensaje comenzó a difundirse. Pasaron los años y después escuchamos el resultado. Por ejemplo, hay muchos grupos que son muy conocidos por las redes sociales. Y yo escuchaba los informes, aunque no conocía a estos grupos, muchos de ustedes lo conocen, voy a repetir los nombres. Me dice un hermano de Ecuador en una ocasión: hermano, usted sabe que el hermano tal y tal de Argentina que está publicando este mensaje fue a través de los materiales que usted nos enviaba a Ecuador que ellos conocieron este mensaje. ¡Wow! ¿Cómo me dio una cosa así? Año tras año hemos escuchado muchos testimonios de muchos hermanos que llegaron a conocer este mensaje. Con estas tres plataformas lo que estoy diciendo es que lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Yo conocí este mensaje por una persona que hasta la fecha no conozco personalmente. Yo recuerdo que nos citamos en Nueva York para que él viajara de Florida y nos conociéramos. No sabemos hasta la fecha qué pasó. Él iba a llegar y nunca llegó. El hermano Dominic, yo no sé qué pasó con él. Hasta la fecha no sabemos de él. Y ese hermano fue el que tradujo ese material. Él estaba conectado con el ministerio de Smyrna Gospel que está allí. Vean su nombre, Leonardo Dominic. Aparece ahí que él fue el traductor de ese material. En esa época trabajaba con ellos. El ministerio de Smyrna fueron los pioneros con este mensaje en idioma inglés. Dios usó a ellos en la década de los 80, mis hermanos. Con estos hermanos que están en West Virginia, allí comenzó todo este mensaje en forma moderna para redescubrir lo que creían nuestros pioneros. Y el pastor Linford Beachy, que hizo este material, ha estado también llevando esta información por muchos lugares. Recuerdo que el primer bautismo que se hizo aquí en este país, yo no tuve presente, no pude viajar. Enviamos al pastor Linford Beachy y hizo el primer bautismo aquí en este país, en la capital. De allí han sido muchos grupos, pero lamentablemente, mis hermanos, voy a repetirle algo. Muchos de los hermanos que fueron bautizados, fueron 25 en ese bautismo, se mezclaron luego con muchos grupos que trajeron nuevas creencias, por ejemplo, las fiestas, que el nombre, que por allá, y esos grupos ya no están en el mensaje adventista. Algunos dejaron de creer, se convirtieron en judíos mesiánicos, y mis hermanos, hay que tener mucha cuenta porque dice la sierva de Dios que cuando Dios levanta un rabiamiento, el diablo también levanta su movimiento. Y por eso este mensaje ha sido afectado por muchos años. Este mensaje quizás hubiera estado más fuerte si esos fenómenos que se han dado, con nuevas ideas que se han agregado y han afectado este mensaje,
no hubiese ocurrido. Voy a mencionar un caso más, porque el tiempo ha avanzado. Hubo un ministerio llamado La Verdad Eterna de un hermano adventista de Argentina que está radicado en California. Ese fue uno de los ejemplos de cómo este mensaje ha sido afectado. Él allí, recuerdo que una vez me llamó por teléfono, nunca lo conocí, lo conozco personalmente, me llamó por teléfono pidiéndome muchos materiales, envié por internet, y él comenzó la idea de que Dios son dos, Dios el Padre y Dios el Hijo. A eso se le llama el trinitarismo. Y este hermano me decía, Pascual, lo que estamos presentando es aceptado por muchos adventistas, preséntalo así, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y yo le decía, hermano, el asunto es que yo no veo esa expresión en la Biblia. Nunca me dice Dios el Hijo. Me dice el Hijo de Dios, no Dios el Hijo. Usted ha notado que los hombres siempre quieren cambiar lo que Dios dice. Dios dice el Espíritu Santo de Dios. Y los teólogos dicen Dios Espíritu Santo. Lo cambian. La Biblia dice el Hijo de Dios y los teólogos cambian Dios el Hijo. Y yo le dije, hermano, tengan mucho cuidado. Y advertí a muchos hermanos de que iban a pasar muchas cosas con este movimiento. No pasaron ni siquiera 2 años y este hermano se declaró ser el tercer Elías. Puso fecha para la segunda venida, 2012 recuerdo, y fueron chasqueados porque no pasó nada. Después de allí este hermano comenzó a quemar los libros de la hermana Juan y la acusó allá de bruja. Este mensaje es de Dios. Hoy día la iglesia adventista toma a este grupo que mencionó la verdad eterna como un prototipo y dice que ellos fueron los que comenzaron este mensaje. Y entonces siempre han hecho así, toman una parte débil donde puedan afectarnos para decir, ve, ¿saben ustedes lo que pasó con este individuo? Él fue quien fundó este mensaje. No, mi hermano. Esta persona a la cual me he referido comenzó en el 2008, apenas 4 años creyendo este mensaje, y hoy está en una secta, un movimiento donde abandonó todo el mensaje adventista. No sabemos si es judío mesiánico, un asunto raro que está predicando hoy día. Mis hermanos, este mensaje es de Dios. No lo veamos que es de Dios por la cara de quien le predica, sino por el contenido bíblico. De esta manera quiero decirle que muchas personas van a conocer este mensaje no por el mensajero, sino por los canales que Dios está utilizando. Así que no pierda su fe. Si usted en su pueblo, en su ciudad se siente solo, no se preocupe por eso. Así me sentía yo, y cuando pasaron los años vi cómo Dios estaba produciendo muchas personas que estaban creyendo en este mensaje. En España, Australia, en los Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica. Y mis hermanos, cada vez que yo viajo a uno de estos países, yo veo que realmente este mensaje es de Dios. Los hermanos en Chile, en Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, el mensaje comenzó a brotar y sigue brotando. No obstante a esto, siempre el diablo quiere también tener su parte activa, como le he dicho. Por eso hago esta advertencia, porque realmente los años nos han dicho que el diablo no se queda quieto. Así que, tomando en cuenta este detalle, vamos a entrar a ver cuántos minutos podemos estar en lo que le hemos prometido. Vamos a ver los cambios que han ocurrido en nuestra iglesia y es una síntesis. Por eso me tomé este tiempito para que podamos hablar acerca de estos cambios. El texto bíblico que vamos a buscar está en 1 Timoteo 4:1. Y voy a pedirle que tengamos una oración ahora que vamos a leer directamente de la Sagrada Escritura. Oremos. Querido Padre Celestial, le damos las gracias porque usted nos ha traído hasta aquí. Porque usted conoce el final desde el principio, conoce nuestras vidas, quiénes somos, y aún sabiendo quiénes somos, usted nos ama. Gracias por su amor inmenso, porque amó de tal manera a este mundo que envió lo máximo a su Hijo salido de sí mismo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le rogamos que usted con su presencia aquí nos asista, que nos guarde con sus santos ángeles y que su nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre bendito y divino de su Hijo. Amén. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 tiene una profecía. Este evento, este congreso, está mezclado entre lo que fue el comienzo de la iglesia adventista y también lo que es la escatología. La palabra escatología es una palabra griega, o más bien viene de una palabra griega, escatón, que significa, es una parte de la teología que estudia los eventos finales. Y algunos de los temas que vamos a presentar, vamos a hablar justamente de lo que viene para el mundo y también para el pueblo adventista, en los dos temas finales que vamos a presentar. Pero el apóstol Pablo predijo en su época, en esta cita, que el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo dice su versión en la primera parte? El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos ¿qué? ¿Qué dice su versión? ¿Iban a hacer qué? Muy bien, he usado la nueva versión Reina Valera, que es la versión que lanzó la iglesia adventista en el año 90 y luego en el 2000. Esta versión tiene muchas cosas más claras. La palabra apostatar en el original en griego es de donde también surge la palabra divorcio. Y eso significa apartarse. ¿Ve que un divorcio es donde dos personas se apartan? Pues de allí viene la misma raíz de apostasía, de donde también surge la palabra divorcio, apartarse, desligarse. Entonces el apóstol Pablo está aquí diciendo que en los últimos días algunos iban a apostatar, a apartarse ¿de qué? De la fe. Y anoche vimos que la palabra pistis significa muchas cosas. Significa fe, creer. ¿Qué más significa? ¿Qué ha aprendido anoche? Amén. ¿Ah? Muy bien, doctrina. Así que cuando Pablo dice que se van a apartar de la fe, no es la fe por la cual decimos, tú eres, si crees en Cristo eres salvo. Es algo más. Está hablando de la doctrina, de la creencia. Se iban a apartar. Y esto Pablo lo predijo en el siglo I y se ha cumplido muchas veces. Cuando la iglesia primitiva comienza a expandirse y llega a Roma, allí tuvo su primer cumplimiento. Se fue cambiada la religión en Roma. Y lo que hoy conocemos como la iglesia popular es un testimonio claro del cumplimiento de lo que Pablo predijo. Pero repito, se ha cumplido muchas veces esta predicción del apóstol Pablo. Se cumplió con la iglesia primitiva, luego se cumplió cuando salen las iglesias protestantes en el siglo XVI, volvieron otra vez a apartarse, aunque la reforma no fue completa. Y cuando nace el movimiento adventista, en donde estamos, vamos a ver que ha ocurrido lo mismo. Se han apartado de la doctrina que originalmente le fue dada al pueblo adventista. Y al apartarse iban a escuchar a espíritus engañadores. Más adelante, en uno de los temas que vamos a presentar, vamos a ver qué quiere decir la Biblia con espíritus. ¿Qué es un espíritu en la Biblia? Igualmente dice, y a doctrinas de demonios. Y mis hermanos y mis amigos, vamos a ver en este estudio un cumplimiento de 1 Timoteo 4:1 dentro del contexto del desarrollo de la iglesia adventista y el tema de la divinidad. Hay una palabra que podemos decir que es un cliché que es lo que repetimos muchas veces y a veces sin sentido o sin saber lo que estamos diciendo. Y un cliché que se escucha mucho en el ámbito adventista es la palabra omega. ¿Verdad que sí? Eso es la apostasía omega. Pero muchos no saben lo que están diciendo. Muchos quizás no saben qué están significando con la palabra omega. Igualmente está la palabra alfa. Esas dos palabras son muy conocidas en el ámbito adventista. Alfa y omega.
Y ya muchos conocemos que son la primera y la última letra de ¿qué? Del idioma griego. Es como la A y la Z en castellano, en español. Pues la sierva de Dios, Elena White, y para que aquí, con mi amiga María Magdalena, ahí está ella es pentecostal evangélica, que invitó y gustosamente vino a este congreso. Por eso estoy cuidando explicar cada término para no dejarla en el aire. Pues la sierva de Dios, que es Elena White, es una profetisa a quien los adventistas consideramos que Dios la usó dando mensajes inspiradores. Ella usa estas dos palabras para digamos, delinear, para poder señalar de un evento que iba a ocurrir dentro del pueblo adventista. Una apostasía, un alejarse de la creencia que Dios le dio al pueblo adventista. Y ella habla de la apostasía omega y también alfa. Entonces voy a leer una cita de esta autora adventista, que consideramos como profetisa. Dice ella, Elena de White: no os engañéis. Y usa la misma cita del apóstol Pablo, Timoteo 4:1. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahora escucha lo que ella pidió. Tenemos ahora, y ese ahora tiene fecha. ¿En qué año dijo eso? Tenemos ahora delante de nosotros el alfa. O sea, ¿el alfa qué es? La primera letra del alfabeto griego. Es la A en español, en la gramática hispana. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa, o sea, el comienzo, el principio de ese peligro. Y ese peligro era algo específico. Seguimos. La omega, o sea, la parte final, será de una naturaleza asombrosísima. En el libro Living Temple se presenta el alfa, o sea, el comienzo de herejías mortales. Y ahí le ponemos la portada al libro al cual ella se refería, que es un libro que escribió un doctor adventista muy influyente dentro de la iglesia adventista en esa época, el pastor Keller. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. ¿Qué predijo esta profetisa? Que la omega iba a ser recibida y aceptada en la iglesia adventista. ¿Se cumplió? Sí. A tal punto que cuando nos bautizamos, yo me bauticé, bueno, no calculen mi edad, primera vez en el año 1978. Más de 40 años en mensaje adventista. Un adolescente era yo. Yo no vengo de una familia adventista. Digamos que fui bautizado en la iglesia católica, porque eso creían mis padres. Yo me bauticé fruto de una campaña evangelística que se dio frente a mi hogar. Y porque una amiga, a quien me caía bien, me invitó. Y hoy día esa amiga es evangélica, no adventista, porque ella no siguió yendo a la campaña. Y en esa ocasión nos bautizamos 12 personas. De esos 12, quedamos en la iglesia 2 personas. Dios usa muchos caminos misteriosos, mis hermanos. ¿Y saben por qué yo fui a esa campaña? Porque cuando joven a mí me gustaba mucho el cine. Yo veía muchas películas. Y una de las técnicas que usaba ese like con algo muy famoso en mi pueblo era que él se miraba una película cristiana o un documental de algo, lo que sea. Y como yo vi, estaban dando eso, pues me interesó, yo asistí. Dios usa muchos caminos. Dios ve lo que te gusta, lo que te atrae, y usa ese mismo medio como un canal para llevarte donde Él quiere que tú llegues. Por eso hay que saber utilizar los recursos que Dios nos da, mis hermanos. Hoy día los recursos, lo que la gente está prestando atención, son las redes sociales. Por allí tenemos que llevar el mensaje, pero con mucho cuidado, porque no sabemos quién está leyendo. Y muchas veces cometemos imprudencia y decimos cosas que no son aptas para las redes sociales. Por eso, oremos para que Dios nos capacite y nos dé el momento, las palabras y la información que debemos divulgar por las redes sociales. No todo por las redes sociales, aunque sea mensajes de mensaje. Porque podemos ahuyentar a muchas personas creyendo que estamos dando el mensaje, mis hermanos. Y se lo decimos por experiencia.
Entonces dice la sierva de Dios, repito, que la omega seguirá y sería recibida por los que no están dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después. ¿Qué tiempo seguiría la omega? Poco después. Poco. Y exactamente y literalmente fue poco después, como veremos. Poco después. Es más, para ser específico, apenas fueron 15 años después que ella murió, que la omega comenzó a introducirse en la iglesia adventista. Y voy a aclarar, que no es el tema específico, que la omega no es cualquiera, digamos, apostasía. Hay muchos hermanos que ven quizás que un pastor cometió una falta, o ven que quizás la iglesia adventista usó los diezmos en una forma indebida, y no tampoco quiere que no la iglesia adventista, Pero yo trabajé en el ministerio, y puedo decir algunas cosas, como estaba también el pastor, y hay muchas cosas que nosotros utilizamos que no van a llevar a la persona al mensaje, hermanos. La omega no es cualquier apostasía, la omega es algo específico, no es cualquier apostasía. Que el hermano laico, anciano, pastor cometió tal falta, es que la iglesia está en omega. No, la omega no es cualquier cosa. La omega es una profecía específica. Hay muchas apostasías, pero la omega no es cualquier apostasía. Era algo específico a lo cual la sierva de Dios se estaba refiriendo. Así que ella dice, sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Eso está en el mensaje selecto, volumen 1, páginas 231 y 237. Y eso fue dicho en el año 1904. Esa fue la época en que la apostasía alfa comenzó, digamos, a caminar en el ámbito adventista. La apostasía alfa fueron los intentos del pastor Keller en tratar de introducir el panteísmo en la iglesia adventista. El panteísmo no es más que decir que Dios está en todas partes. Dios creó toda parte. Dios hizo la creación, pero no es toda parte. Decir, digamos, que ese árbol es Dios, o que está allí, o que una gallina, una vaca, un animal es Dios, eso viene de la filosofía de la India. Y justamente el pastor Keller hizo una visita a la India, y de allí él trajo toda esa información, escribió ese libro y comenzó a divulgar que Dios estaba en todas partes. En el año 1894, la mensajera de Dios predijo que antes de que se desarrollase la última fase de la apostasía, habría confusión ¿en qué? Y cuando decimos la fe, ¿de qué estamos hablando? De la creencia. Habría confusión en la creencia. No habría ideas claras y definidas, escuche, relativas al misterio ¿de qué? De Dios. En la versión hispana de muchos libros de la sierva de Dios, esta cita no ha sido bien traducida, pero en inglés lo revisé, dice de Dios, God, de Dios es que está diciendo, y era algo específico que no había confusión. Hoy día en el pueblo adventista hay confusión, no sabe quién es Dios. Usted habla con un hermano adventista y cuando usted le escucha hablar, él le describe a Dios como si fuera Jesús solo. Él dice que Cristo es el mismo Padre. Y él, cuando le describe a Dios, dice que no, que Dios tiene poder para hacer lo que él quiera. No es así. O sí, es verdad, que tiene poder para hacer lo que él quiera. Entonces dice que Dios es el mismo Cristo, que es una teología que está en el mundo evangélico. La iglesia pentecostal unida, Jesús solo, cree esto, que hay un solo ser en la divinidad y que hace el papel de Padre, Hijo o Espíritu Santo porque es un solo ser. Y yo le pregunto, ok, entonces dime, cuando murió ese hijo, o sea, que es el mismo Padre, entonces, ¿quién lo necesitó si él murió? Si es la misma persona. Cuando él oraba a Dios, si es la misma persona, ¿a quién oraba él? Hay muchas preguntas que esa teología no puede responder, pero es muy famosa esa teología en el ámbito evangélico. Entonces, dice ella aquí, que después que eso ocurriera, de que no habría ideas claras y definidas relativas al misterio de Dios, una verdad tras otra sería corrompida. Hermanos, después que la iglesia aceptó esa teología, la teología trinitaria, muchas otras verdades se han venido corrompiendo. Un ejemplo, el santuario.
en la forma en que la iglesia hoy presenta el santuario a través de sus teólogos, no es lo que da la Biblia y no es lo que los primeros adventistas creían. La iglesia creía que en la cruz se hizo un sacrificio completo, pero no final. Creemos que la expiación continúa ¿dónde? En el santuario celestial. Eso fue negociado en la época, la década de los 50, con los evangélicos para que cambiara esa percepción de la expiación. Así que ella dice aquí que después que la iglesia abandonara la creencia de quién es Dios, una verdad tras otra sería corrompida. Y eso exactamente ha ocurrido dentro del plano adventista. En el año 1907, Elena White hizo la sorprendente declaración que vamos ahora a leer. ¿Qué es lo que viene pronto? Y ese pronto tenía también algo específico y literal, se cumplió literalmente. ¿Qué es lo que viene pronto sobre nosotros? Llegan espíritus seductores. Si Dios ha hablado por mí alguna vez, antes de mucho oiréis acerca de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Su propósito es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Déjenme decirle que la única teología que la iglesia bendita aceptó, que pone de poca monta o de poca importancia a Dios y a Jesucristo, es la Trinidad. Porque rompe el patrón, rompe el orden que la Biblia presenta. La Biblia dice que Dios es un ser. Cristo mismo lo dice. Esta, pero es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es algo, una variante pronominal de primera persona, a ti. No dice a nosotros, dice a ti. Al único, no dice a los únicos, dice a único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí no me habla de 3 personas, habla de 2 personas. Cristo mismo hablando. Juan 17:3. Entonces, esta profecía que dio la hermana White en el 1907, después que el panteísmo quiso hacer su introducción en la iglesia adventista, la hermana White lo dio y dijo que pronto se iba a cumplir. Y que esa ciencia maravillosa, algunos creen que es el espiritismo, pero no es verdad. La hermana White habló del espiritismo del conflicto de los siglos y te presenta la característica de cómo surgió en Nueva York el espiritismo moderno. Pero cuando yo analicé esta cita, me di cuenta que no se estaba refiriendo a eso porque ya el espiritismo ya estaba caminando. Entonces, esta ciencia, bueno, es mi creencia personal, podemos diferir. Ella dice que iba a ser de poca monta, de poca importancia a Dios y a Jesucristo. Usted puede buscar en el escenario adventista y no va a encontrar que la iglesia haya aceptado otra creencia que no sea Trinidad y que choque de algo que rompa el patrón bíblico de darle la importancia a Dios, a Jesucristo. No lo va a encontrar. La única ha sido la Trinidad. Y la Trinidad llegó a la iglesia adventista. En el 1980 se votó en el Congreso Mundial que tuvo la iglesia en Dallas, Texas, en ese año 1980. Allí se aprobó por vez primera en la historia adventista la creencia en la Trinidad. De ahí en adelante, toda persona que creyera diferente en cuanto a Dios sería defraternizado. Y déjeme decirle que su servidor fue bautizado antes de que ese evento se diera. Yo fui bautizado ¿en qué año le dije? 1978, 2 años antes. Y en el 80 fue que se votó mundialmente la iglesia a aceptar esa creencia. La tesis que yo hice para graduarme de teología, mi tesis giró en cuanto a buscar los mecanismos de cómo las iglesias se iban a unir. Y yo encontré en la investigación que el mecanismo que se usaría para unificar todas las iglesias, habría varios elementos o enlaces. Yo presenté allí que se usaría la música para unir las iglesias, se usaría el domingo como día de descanso, y al analizar algunos documentos del Consejo Mundial de Iglesias encontré que para una iglesia ser miembro del Consejo Mundial de Iglesias tiene que en primer lugar creer en la Trinidad. Y yo lo escribí allí en mi tesis.
y pasé mi tesis. Pero lo que yo estaba escribiendo allí, ni siquiera yo sabía lo que estaba escribiendo. Porque la iglesia adventista era trinitaria y yo puse allí que uno de los elementos que el Consejo Mundial de Iglesias solicita, pide, además de ser un movimiento, una congregación que tenga más de 10.000 miembros, el requisito número uno es creer en la doctrina de la Trinidad. Y yo lo puse allí. Y allí está mi tesis en la biblioteca de la universidad. Allí lo estoy diciendo. Dios me estaba usando porque años después, entonces, yo descubrí que la iglesia adventista estaba en el paquete. Estaba siendo parte del Consejo Mundial de Iglesia cuando aceptó la creencia en la Trinidad. Y aunque la iglesia hasta la fecha lo ha negado, hay bastante evidencia de que realmente es miembro del Consejo Mundial de Iglesia, aunque diga que es solamente como invitada para ver lo mismo que dice la Iglesia Católica, que no son miembros oficiales, que son invitados para observar. Sin embargo, hemos visto documentos donde el mismo pastor Esteban Moore, él admite que la iglesia es parte del Consejo Mundial de Iglesia. Yo tengo un material donde él lo admite, escrito por él. Veamos una síntesis, mis hermanos, de la Omega, y que, aunque ya el tiempo se nos fue, pero vamos a hacerlo rapidito. En el 1903 se presentó la postura trinitaria que es reflejada por Kellogg en la revisión de su libro Living Temple, el templo viviente. A él se le pidió que revisara su libro en cuanto al panteísmo, y cuando él revisó su libro, él dijo, bueno, mi problema no es ni con el Padre ni con el Hijo, mi problema ha sido con Dios el Espíritu Santo, y ahora yo he llegado a creer en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, que cuando él trató de introducir la teología de panteísmo, él concluyó y llegó a creer, porque no creía antes, en la Trinidad. Y esa postura la reflejó en el 1903. En el año 1919 ya habían muerto algunos pioneros. Había muerto también la hermana Juana, hacía ya 4 años, creo que en 1915. En esa ocasión se hizo un concilio de misioneros. Y allí hubo un debate acalorado donde varios temas se presentaron. Y en este debate, el presidente de la Asociación General, el pastor Daniels, para calmar, digamos, los ánimos allí, dijo, no debemos tomar un voto sobre el trinitarianismo. Es decir, no votemos a favor. Pero ya en esa fecha venían caldeándose en la de la Trinidad. Venían trabajando eso. En el 1928, el teólogo Leroy Fromm adopta la postura trinitaria en su libro La medida del consolador. Fue el primer libro en el escenario adventista que se escribió apoyando la Trinidad, año 1928. Y lo que tiene ese libro, pueden verlo en su portada, que es la fecha de edición. Y él comenzó a promover estas ideas en campamentos, semana de oración, en las universidades, y allí comenzó a difundirse este mensaje. Este hombre, Leroy Fromm, fue el primer secretario asociado de la Asociación Ministerial de la Conferencia General. Fíjense, desde el año 1926 hasta el 1950, casi 24 años en esa función. Y este hombre fue, en su época, quien fue editor de la revista Ministerio, y desde el 1950 hasta su jubilación en el 58, fue secretario de campo de la Asociación General y asignado a la investigación y la compilación. Es decir, que los libros que se compilaban de los escritos de la hermana Juana, él estaba allí al frente, y con razón, él fue el instrumento que el diablo escogió para que la Trinidad tomara cuerpo en la iglesia adventista. Este hombre fue tan destacado que fue considerado como el principal historiador y apologista de la iglesia en su época. Aquí está la portada del libro La medida del consolador. Y se publicó dentro de la serie de biblioteca del libro cristiano, del hogar cristiano se llama. Esta es la serie. Y allí están los libros de Hermana Juana.
Y por eso mucha gente cuando ve este libro pensaba que lo escribió el hermano Juan. Pero este hombre, el pastor Leonard, hizo una gran confesión. Aunque escribió ese libro, él hizo una confesión años después. Escribió él: puedo aquí hacer una franca confesión personal. Cuando allá atrás, entre 1926 y 1928, nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, cubriendo la unión ministerial de los institutos de América del Norte de 1928, me di cuenta de que aparte de algunas pistas valiosas encontradas en el Instituto de Profecía, no había prácticamente nada en nuestra literatura estableciendo una exposición bíblica que sonara en este enorme campo de estudio. No había caminos previos anteriores encontrando libros sobre el tema de nuestra literatura. Se refería que él no encontró nada en los libros adventistas de los pioneros que apoyaban la Trinidad. Y ahora, mire lo que él dice: me vi obligado a buscar un resultado de valiosos libros escritos por hombres fuera de nuestra iglesia. Es decir, que fue a educarse en los autores de Babilonia. Y allí encontró suficiente. Encontró, por ejemplo, vean la lista de autores que lo usó: Morley, Simpson, Gordon, Harding, Meyer, McNeil. O sea que todos eran autores no adventistas. Y él en la página 320 hace esta confusión. Y allí usted puede ver todos los autores que él usó, todos protestantes, ninguno adventista. Y de allí se nutrió y allí formó el libro La Vida del Consolador. Y tomó muchas citas de la hermana White que aparentaban decir que ella creyó en la Trinidad, pero no. Él tergiversaba las palabras. Por ejemplo, voy a hacerle rapidito porque el tiempo no fue. Voy a ver si encuentro la parte. Bueno, en una parte, él le pone un título a uno de la sección donde habla del Espíritu Santo y habla de los tres grandes dignatarios de la Trinidad, que es un título que él le puso allí, para dar la idea de que el hermano White creía en la Trinidad. Pero el hermano White nunca usó la palabra Trinidad en sus escritos para referirse a Dios. La usó una vez la palabra Trinidad, pero no era para hablar de asuntos religiosos, era otra cosa que estaba hablando de ella. Así que él manipuló las expresiones de ella para dar la intención de que ella creyó en ese tema. Año 1931, por primera vez aparece el término Trinidad en una declaración de creencias adventistas y en el anuario adventista, año 1931. Ahí está una foto de ese anuario que se publicó. Fue la primera vez que aparece un anuario incluyendo la palabra Trinidad como una de las creencias. Bien. En el año siguiente, la declaración trinitaria de creencias fue incorporada en el primer manual de iglesia. Se escribe, se prepara el primer manual de iglesia en el año 1932 y allí también se incluyó la palabra Trinidad. 1941 se hace una revisión trinitaria al voto bautismal. Es decir, que cada vez que alguien se va a bautizar, decía: ¿usted cree que Dios es el Padre? ¿Cree en Dios el Hijo? ¿Dios el Espíritu Santo? Eso se hizo en el año 1941, primera vez. Antes no existía ese voto que se hace ahí cuando alguien se va a bautizar en la iglesia bautista. Muy bien. 1945. Se eliminan de toda declaración no trinitaria del libro Las Profecías de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Lo limpiaron. Se dedicaron a sacar toda declaración que fuera no trinitaria de Uriah Smith. Así que el libro que hoy usted puede encontrar de Uriah Smith ya no va a aparecer donde él daba declaraciones que eran en contra de la Trinidad. Lo sacaron, lo limpiaron. Muy bien. El año siguiente se compila el libro El Evangelismo. ¿Y quién estaba en ese cuerpo de compiladores? Agente jefe, Leroy Froome. Y por eso ese libro fue manipulado. Y aparecen muchos títulos para apoyar la idea de que el hermano White era trinitaria. Pero cuando usted lee sus libros, especialmente sus primeros libros, Conflicto de los Siglos,
primeros escritos, profetas y reyes. Usted no encuentra nada de eso, pero él lo arregló aquí para dar la idea que es un gran manipulador de que ella era trinitaria. De paso, usted puede tomar citas de la Biblia y hacer creer lo que la Biblia no está diciendo. Es lo mismo. Por ejemplo, hay una cita bíblica que me viene a la mente. Pablo dice, ¿y por qué se bautizan por los muertos? ¿A la iglesia atención? Pablo dice eso. ¿Y por qué se bautizan por los muertos? Y de allí los mormones toman la idea de que uno se puede bautizar por un tío, un familiar que no fue salvo o no se bautizó. Entonces uno que está vivo se bautiza en los mormones por uno que murió. Parecido como la misa católica. Se basa en esa expresión de Pablo, ¿por qué se bautiza por los muertos? Una expresión un poco oscura y confusa del apóstol Pablo, que no sabemos exactamente qué él quería decir. Pero hay una posible salida de qué fue lo que Pablo quiso decir. Por ejemplo, digamos que un hermano ha tenido un buen testimonio en la comunidad y ese hermano hace buenas obras y es bien recibido en la comunidad y ese hermano murió, pero la gente que veían lo que él hacía decía, oye, el día que yo me bautice, me voy a bautizar en la iglesia de Pedro, porque eso te era fiel. Esa persona que está viva dice que se va a bautizar en la iglesia de fulano de tal porque veía su testimonio que era muy fiel. Entonces ese se va a bautizar porque fue de muerto, pero era en vida que daba testimonio, no después de muerto. ¿Se dan cuenta? Eso es una posible salida de qué fue lo que Pablo quiso decir. Pero no hay mucha salida, pues no hay mucho, qué fue lo que Pablo quiso decir. Pero no podemos hacer una teología de textos que sean oscuros. Y es lo mismo que pasa con Mateo 20:19, un texto oscuro, aislado, que cuando usted lo compara con las demás citas del Nuevo Testamento, usted encuentra que los discípulos siempre bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque Pablo dice que hay que bautizarse en el único que murió, pero el Padre no murió. ¿Por qué yo debo bautizarme por uno que no murió? Dice Pablo que el bautismo es una semblanza de la muerte de Cristo y resurrección. Entonces, si es así como dice el libro de Romanos, ¿por qué yo debo bautizarme en nombre del Padre si el Padre no ha muerto? Es de quien murió que yo debo bautizarme, porque es mi Salvador, es a quien Dios ha señalado para que sea nuestro Salvador. ¿Entienden? Una doctrina no puede basarse en un texto oscuro y aislado. Debe ser cotejado con los demás versículos y contexto general para no llegar a una conclusión errónea. Mis hermanos, el tiempo se me ha ido. Lo que pretendíamos es dar una reseña año por año cómo la iglesia adventista le llevó un proceso de casi 50 años. Este proceso comenzó en el año 1930 y en el año 1980, casi 50 años, le llevó a la iglesia a ir preparando a la comunidad a través de las universidades, la semana de oración, campamento. Muchos medios fueron sembrando poquito a poquito. De ahí que en el año 1919, cuando se quiso declarar la Trinidad como una creencia, el pastor Darwin, el presidente, dijo, no podemos tomar un voto a favor de la Trinidad. Porque la iglesia iba a rechazarlo de plano en esa época. Perdíamos ese asunto. Comenzó entonces a sembrarlo poquito a poquito. Y cuando ya vio el tiempo, que ya muchos hermanos habían aceptado la Trinidad, entonces la lanzaron en el Concilio Mundial, Congreso Mundial, en 1980. Un proceso. Y esto dice que la mentira que usted repite muchas veces, la gente se la cree. Eso pasa en la política. Repetir muchas veces un asunto maquiavélico, una mentira, y con el tiempo la gente se lo cree. Pero la mentira, por más tiempo que pase, nunca, jamás se convierte en verdad. Y usted y yo debemos estar claros en eso, mis hermanos. Porque los eventos que vienen van a ser difíciles. Van a ser tan difíciles que tendremos que negarnos aún a ver lo que tiene sentido. Oye, debo creerlo. Por ejemplo, hoy está la inteligencia artificial, que le ponen la misma voz suya diciendo lo que quiera. Bueno, yo he hablado más de un video que lo voy a utilizar más adelante en un tema de algunos políticos del inglés al español usando la inteligencia artificial, la misma voz que él habla en inglés, pero ahora hablando en español. Toman su voz y hacen muchas cosas. Mis hermanos,
debemos negarnos aún a nuestro propio sentido, como hicimos la joven cita. Porque la tecnología ha hecho tantas cosas que muchos se van a engañar. Dice la profecía que el diablo haría grandes milagros y que engañaría a quienes. Aún a los escogidos. Que no seamos de esos escogidos engañados. Dios es claro, mis hermanos. Dios ha dado información de que Él desea ser conocido y entendido. Jeremías 9, 23 y 24. Dice que el que quiera gloriarse, lo dice en esto: en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Mis hermanos, en la Biblia hay suficiente información para que no seamos engañados. Ahora bien, tratemos de llevar la información con humildad y sencillez. Porque hemos visto mucho orgullo en muchos hermanos que han aceptado este mensaje. Este mensaje debió correr más. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que cada vez que alguien acepta este mensaje, no reconoce, no valora y ni siquiera quiere tener contacto con los primeros hermanos que han aceptado este mensaje. La hermana me dice que los que entran al mensaje adventista deberían leer lo que creyeron nuestros ancianos, dice ella, los pioneros. Pero hoy día muchos hermanos han creído este mensaje. ¿Saben lo que pasa? Que muchas veces le agregan un poquito más, otra enseñanza para distinguirse de los demás que ya existen. Por eso hay muchos ministerios adventistas no trinitarios, porque cada quien quiere presentar su estilo, su sello, su contribución, pero una contribución que no es con base bíblica. Y por eso hay muchos ministerios y confunde esto a la gente, a tal punto que la misma iglesia adventista dice: vean cuántos grupos hay y miren lo que están predicando por allá. Y eso hace daño a este mensaje, porque nos presenta como grupos acéfalos sin cabeza que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso la humildad es importante en este mensaje. Creo que lo más importante que podamos reconocer en todo esto es que Dios está llevando ese mensaje, este mensaje, y que el importante no es el mensajero, sino el mensaje. Nos guste o no nos guste, esta verdad llegará hasta el final. Amén. Seamos parte de esos que van a estar con la verdad hasta el final. Amén. Para que no seamos descalificados. Y yo quisiera en esta mañana, todos aquellos que deseen el estudio completo, yo lo tengo aquí en PowerPoint y se lo puedo convertir en PDF. Si usted lo quiere copiar y lo reciba completo, porque no llegamos hasta el final, se lo podemos hacer que usted lo copie o darle un correo para que usted lo solicite y lo tenga completo, un historial desde el principio, porque hay más actualizaciones aquí. Los otros días que no lo he presentado, pero el tiempo se me fue. Pero de todos modos, ya usted sabe la idea, que este mensaje que no está apoyado en la Biblia tuvo un proceso, y ese proceso va a llegar hasta el final. Nadie pretenda cambiar a la iglesia adventista, no lo va a lograr. En la historia no hay eso. Usted puede investigar la historia y no va a encontrar que una iglesia después que se desvió ha vuelto a su camino. No lo hay. Investigue la historia cristiana y no va a encontrar una iglesia. Usted va a la iglesia primitiva, se desvió, se convierte en iglesia católica. Nace los protestantes, ¿la corrigieron la iglesia católica? No, ahí permanece. Nace los protestantes, se desviaron, nace otro movimiento, nacen los metodistas, los bautistas. Y cada iglesia que se ha desviado nunca ha vuelto a la creencia original. Ahora, ¿seremos los adventistas de excepción? No. Por eso al final la hermana White ya no menciona ni siquiera la palabra adventista, le llama pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios van a ser todos aquellos que mantengan la característica, que guarden los mandamientos y tengan la fe de Jesús. Amén. Y manténgase allí, porque no es el nombre que lo va a salvar, es Dios a través de su Hijo. Que Dios nos ayude a que estemos aferrados a ese sólido fundamento.